tema de hoy, en el que vamos a reflexionar, se llama Golpeados por la muerte, consolados por Dios. Golpeados por la muerte, consolados por Dios. Y hay un pasaje que está en 2 Corintios, que me hablaba mucho esta semana. 2 Corintios, versículos 3 al 6. 2 Corintios. ¿Me levanta la mano si tiene listo? 2 Corintios capítulo 1. Ahí sí. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 6. Muchas gracias ahí por la acotación. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Este pasaje que hemos leído tantas veces, ¿cuántos se lo saben de memoria? ¿O lo han escuchado? Pero que esconde detrás toda una vivencia, no solo la memoria, no solo estar familiarizado con ese pasaje. Yo pensaba que a veces cuando hablamos de cristianos o nosotros mismos que queremos experimentar, ¿cierto?, más de Dios, queremos más de Dios en nuestras vidas. Y ese querer más de Dios a veces significa pasar por tormenta, a veces significa pasar por el desierto, y otras veces significa sufrir. Cosas que quizás no nos gustaría, pero están dentro del paquete, digámoslo así. Están dentro de la cobertura de Dios, del control y la soberanía de Dios. Es muy difícil llegar a la conclusión que nos menciona Pablo, que dice: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Es difícil llegar a esa conclusión porque uno tiene que estar muy hundido para conocer las misericordias de Dios. Uno tiene que estar muy hundido para conocer ese consuelo que proviene de Dios. Ninguno de nosotros que no haya sido crucificado con Cristo o que no haya caído en desesperación, en la pérdida de un ser querido, podría decir estas palabras de Pablo. Estas palabras de Pablo se las apropia un creyente que ha pasado un mal tiempo. Y quería partir con eso. Las misericordias, el consuelo de Dios es también con un propósito. Dice la palabra: de la manera que nosotros somos consolados por Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿No le escucho, hermano? Consolar a otros. Consolar a otros. Eso significa compañía. Eso significa disposición. Eso significa intencionalidad. Y miren, les quiero contar una historia. Bueno, no es una historia, lamentablemente una triste noticia que salió en las noticias el 9 de octubre, en los diarios y en redes sociales también. No sé si alguno la escuchó, pero el día 9 de octubre de este año fue hallado muerto un anciano de 80 años. Y quizá algunos se preguntan, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, lo tiene que ver todo, y sobre todo en las circunstancias. Este abuelo, este anciano, que tenía a su familia, ¿cierto?, cerca, vivía solo y llevaba más de un año fallecido cuando su familia lo encontró. La última vez que ellos conversaban y le decían a la PDI
que vieron a su abuelo, a este anciano de 80 años, fue para septiembre del 2021. Y en Navidad le fueron a dejar unos regalos rapiditamente, se lo entregaron, no lo vieron, pero lo dejaron ahí. Después ya de varios meses se comenzaron a preocupar, los hijos, la hija, una sobrina, la que le entregó los regalos. Y al pasar por la casa se dio cuenta que los regalos del año pasado seguían ahí. Imagínense estar en esa situación. Y rápidamente da aviso a la familia, ¿cierto? Entran y se dan cuenta que llevaba más de un año fallecido. ¿Quién lo sabía? Nadie. ¿Cómo falleció? Nadie lo sabe. Pero la realidad es que estaba solo. ¿Cree usted que es la voluntad de Dios sufrir de tal manera solo? Ya sea cuando uno se prepara para la muerte, cuando uno está quizás con un diagnóstico, o después de la muerte de un familiar. ¿Cree que es la voluntad de Dios que suframos solos? Su palabra dice que no. Su palabra dice que hay un propósito en la consolación de Dios, y es que nosotros podamos consolar a otros. Y como decía, la muerte parece estar silenciada en nuestra sociedad. Parece estar silenciada porque no hablamos mucho de ella. Uno no escucha o uno no se prepara para hablar de ella. Yo me acuerdo que en el colegio a veces no sabía qué decir, qué hacer cuando fallecía algún familiar de un compañero de curso, por ejemplo. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. Me confirman, pero uno a veces no sabe cómo reaccionar frente a estas cosas. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué palabra? Aunque a veces no sobran, aunque a veces no hacen falta palabras. ¿Qué hacemos ante esta situación? Porque sin duda nosotros no nos preparamos. Sin duda nosotros no hablamos de ella. Pero tenemos varias dudas, tenemos preguntas. ¿Qué pasa con los cuidados de Dios en medio de nuestro duelo? ¿Qué hacemos cuando muere un familiar, un amigo? ¿Qué decimos frente a la muerte en una sociedad que podrá avanzar mucho en tecnología, podrá avanzar mucho en descubrimientos, podrá tener los mejores profesionales en el área de salud, pero la muerte nos sigue golpeando? ¿Qué hacemos frente a ello? Y la verdad es que todas estas preguntas siempre están cargadas de nuestras propias vivencias. Nosotros este año nos tocó ver partir a mi abuelo y a un tío hace poco. No solamente son preguntas que inquietan, sino que son realidades que vivimos nosotros. ¿Cuántos de ustedes han perdido a un familiar? ¿Cuántos de ustedes le ha tocado duro este año? O quizás el año anterior, o quizás la vida entera. Y la verdad es que muchas veces miramos a Dios desde la tragedia, miramos a Dios desde estas situaciones que ocurren. Pero nos cuesta mirar nuestra vida y la muerte desde la muerte de Jesús. Desde el Padre de misericordia. Desde el Espíritu Santo que vivifica. Miramos más bien las realidades desde la propia muerte, en vez de mirar la muerte desde lo que dice Dios, desde lo que vivió Jesucristo. Y es por eso que muy bien dice Hebreos, a veces tenemos nosotros una imagen de un Dios que nos inmuta, un Dios que nada lo afecta, un Dios que está bien lejano por allá, pero en realidad tenemos un Dios que es Padre de misericordias, un Dios que se conmueve, un Dios que está representado en Jesucristo. Jesucristo nos revela cómo fue Dios con nosotros, y Hebreos nos dice, nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó ¿qué? Enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Es por eso que nosotros ¿a quién tenemos que mirar? Dígalo convencido, a Jesucristo. ¿A quién miramos cuando pasamos por tormentas, cuando pasamos por dolor? A Jesucristo, nuestro ayudador, ¿cierto?
este sumo sacerdote que sufrió cada una y todas las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús sufrió la muerte de un amigo. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Lázaro. Jesús sufrió la muerte de un amigo. Dice la palabra que él estaba unos días, pero estaba Marta, María, hermanos de Lázaro, y ellos creían en la resurrección postrera. Decían, maestro, si tú hubieses estado acá, esto quizás no habría pasado. Jesús, si tú hubieses estado acá, mi hermano seguiría vivo. Pero sabemos que en los postreros días lo resucitarás. Y Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero en medio de ese conflicto, vemos también cómo se revela no solamente la humanidad de Jesús, sino que también su divinidad. Porque a veces nosotros, con este corazón de piedra, no nos inmutamos, no nos conmovemos, parecemos indiferentes frente a la muerte. Es un proceso natural, no, estas cosas pasan. Naturalizamos tanto que nuestro corazón se vuelve indiferente. Pero vean el caso del mismo Jesús, en todo su conocimiento, en toda su preexistencia, sabiendo las cosas que iban a pasar, preparándose para su propia muerte, y ve a Lázaro y ¿qué hace? Nos dice la palabra en Juan 11, del 33 al 37. Cuando Jesús, refiriéndose a Marta, María, la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos ver a Jesús en estos tiempos, incluso en nuestras vidas cuando pasamos de largo? Porque el dolor ajeno también produce una indiferencia, no solamente un corazón de piedra que no se inmuta, sino que, como dijo el pastor hace un tiempo, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, para no sentir, ¿qué hacemos? Pasamos de largo, evitamos la mirada, cambiamos la mirada. Pero Jesús, en su humanidad, en su divinidad, nos dice la palabra que vio a Marta llorando. Eso es algo totalmente profundo, totalmente lleno de coraje, de valor. Atreverse a mirar el sufrimiento, no de lejos, sino que de cerca, es una de las características de Dios. El poder consolar, el poder confortar con una mirada. ¿Cuánto valor tienen esas miradas llenas de amor? ¿Cuánto valor tienen esas miradas o esa mirada de Jesús? Que se atreve, que no desea ser vista gorda y aún más, porque Jesús siente ese conflicto también en su interior, el ser conmovido, el alterar sus emociones frente a lo que estaba pasando. De tal manera que cuando lloró, la gente decía, y no solamente la gente, sino que la gente que estaba cerca se dio cuenta, llegó a esa conclusión: cuánto amaba Jesús a Lázaro. Qué profundo demostrar ese amor de Dios con una mirada. Cuánta gente que la está pasando mal necesita una mirada de Dios, una mirada donde encarnemos esa gracia de Dios. Evidenció el amor acompañando. No es solamente una asistencia, no es solamente hacer acto de presencia. ¿Han escuchado ustedes a veces cuando las personas están en funerales y no son cristianas y ven que llegan hermanos de la iglesia que quizás ni siquiera conocían a la persona, pero están ahí acompañando, están ahí cantando, están ahí presentes en medio del dolor? Esas cosas, esas actitudes reflejan también ese consuelo que Jesús dio a la familia.
que Jesús dio a Marta. Sabemos cómo termina la historia, pero no es solamente acto de presencia, sino que es acompañar de una manera evidente. Mirar con los ojos de Dios, una mirada llena de gracia, con un corazón tierno. Lo que va a consolar a las personas que la están pasando difícil puede ser una mirada llena de gracia, un corazón tierno, no un corazón herido o endurecido. No la asistencia, sino que la compañía que podemos ofrecer como cristianos. Jesús no estaba desviando la mirada. La pregunta a nosotros es, ¿qué estás haciendo tú, hermano? ¿Qué estás haciendo tú, hermana, en tu iglesia, en tu familia, ahí donde vives? ¿Qué le estamos enseñando a los hijos sobre mirar a los que le están pasando mal, a los que están perdiendo, a los que han perdido algún familiar o a los que les toca o les está tocando asumir la muerte? ¿Qué podemos hacer? Jesús en su corazón se altera. Hay un desequilibrio. Empieza a experimentar emociones, enojo, pero también tristeza, ¿cierto? Se conmueve por dentro. Su cuerpo lo expresa. Es tan evidente que su cuerpo y los demás lo notan. Pero también es evidente que Jesús quiere acompañar. Jesús quiere acompañar a Marta, Jesús quiere acompañar a María. Y, por cierto, Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre está en el momento preciso, acompañando. Quizá alguno de ustedes se pregunta o dice, si Dios hubiese estado en mi vida antes, si Dios hubiese estado aquí, quizás las cosas serían distintas. Pero Jesús está ahí para acompañar. El problema es que nosotros a veces no recibimos su invitación, no recibimos su compañía, su acompañamiento. Pero hay otra realidad también que le tocó vivir a Jesús. No solamente acompañar a otros, no solamente acompañar a sus amigos, sino que el asumir su propia muerte. Y no de la mejor manera. Porque dice Mateo 26:56, refiriéndose a cuando a Jesús lo toman preso, dice que los discípulos huyeron y lo dejaron solo. ¿Con quién quedó Jesús? Solo. Los evangelios también dicen que algunas mujeres la seguían, pero sus discípulos, sus amigos, a quienes él los trató como amigos en el evangelio de Juan, a quienes él les dijo, ya no son más siervos, sino que son mis amigos, lo dejaron solo. Qué terrible el estar preparándose para una situación compleja como la muerte y estar solo. ¿Es la voluntad de Dios esa? Me pregunto. Pero Jesús sabe de abandonos, Jesús sabe de compañía. Incluso le tocó el abandono del Padre. Un tema que es difícil también de hablar, un tema que es difícil de abordar, pero por el pecado, cuando Jesús estaba tomando tu pecado, mi pecado, no solamente huyeron sus amigos, lo dejaron solo, sino que por un momento en la eternidad, por causa del pecado, el Padre también lo dejó en la cruz. Una eternidad de comunión se vio interrumpida por el pecado. Contrario a un funeral donde se reúnen las personas, desde la preparación de Jesús para su muerte, Él también estaba solo. Incluso les pedía a sus discípulos orar, pero finalmente se dispersaron, se dividieron. Y es por esta razón que la presencia de Jesús es tan real. Es por esta razón que nosotros sí podemos decir, sí podemos actuar, sí tenemos algo que ver ante la muerte. Porque la muerte entró ¿por dónde? Cuando pecamos. La muerte es una manifestación también del pecado que entró en la humanidad. Entonces Jesús tuvo que cargar con eso. Pero Jesús asume en esa soledad esa muerte, ¿para qué? Para que nosotros, los que estábamos solos, pudiésemos también estar con Cristo.
Un tercer punto. Jesús no solamente le tocó acompañar, no solamente le tocó asumir su muerte, sino que tuvo que ver cómo sus amigos quedaron tras su muerte. Y un relato que a mí me llama mucho la atención es el de los discípulos camino a Emaús. ¿Recuerda dónde está? Lucas 24. Lucas 24 nos dice que los discípulos eran dos, iban camino a Emaús. Jesús le había pedido que se reunieran, que estuvieran todos juntos después de su muerte, pero cada discípulo se empezó a ir a su propio lado, a volver donde antes estaba. Y dice la palabra en Lucas 24, los versículos 17 al 21, este diálogo que nos narra la palabra, cuando Jesús resucitado conversa con sus discípulos. Los discípulos no tenían idea, estaban pasando el duelo de Jesús, pero ¿saben qué? ¿Quién estaba acompañando ese duelo? ¿Quién estaba acompañando ese duelo, hermano? Jesús. Jesús estaba acompañando. Los discípulos no tenían idea, pero nos dice que Él les preguntó de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino. En la NTV nos dice, se detuvieron de golpe esos discípulos. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que sucedieron allí en los últimos días. Las cosas que sucedieron a Jesús, ¿cierto? Comienzan narrando lo que hizo Jesús, comienzan hablando sobre la esperanza que tenían en Jesús y dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel, y todo esto sucedió hace 3 días. Pero unas mujeres nos dijeron que Él había resucitado, ¿cierto? Fuimos a la tumba, pero Él no estaba. Miren, hermanos, no sé, quizás alguno de ustedes, como estos discípulos, quizás ustedes no van camino a Emaús, pero sí su vida se detiene de golpe, como estos discípulos cuando cargan esa tristeza de perder a un ser querido. Quizás sus vidas sí se detienen de golpe, cuando tenían la esperanza de que las cosas sucedieron de otra manera. Quizás sí se detuvo de golpe, cuando uno sufre estas circunstancias, pero en este caso, Jesús intenta revertir ese problema que hay en la vista, porque los discípulos de Emaús estaban mirando ¿qué cosa? Estaban mirando desde qué lentes, la tragedia y la desesperanza. Uno como cristiano, ¿cómo tiene que ver la realidad? ¿Cómo tiene que ver la muerte? ¿Cómo interpretamos la vida? ¿Con qué lentes nos ponemos para interpretar? ¿Qué lentes usamos para ver cuando suceden estas cosas? ¿Qué lente usamos, hermanos? ¿Espirituales? ¿Qué lente usamos, hermanos? La esperanza. ¿Quién dijo la esperanza? La esperanza, el consuelo. Como cristianos tenemos que usar los lentes de la fe. Tenemos que mirar la vida, la muerte, desde la propia vida de Jesús. Desde la propia esperanza que tenemos en Jesús. Entonces Jesús comparte con estos discípulos, camina con ellos, les abre las Escrituras para que sus ojos sean abiertos. Una manera de acompañar en el trabajo, en el colegio, en la universidad, a nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles con la pérdida de algún familiar, de un hermano, de una tía, de un papá, de una mamá, de un hijo incluso, es tener los ojos abiertos. No solamente mirar como hablábamos, no solamente acompañar, no solamente sentir, conmoverse con lo que está pasando, sino que tener los ojos abiertos. Entender que todas estas cosas que están pasando las miramos desde la esperanza, las miramos desde el consuelo, las miramos desde la fe en Jesucristo. Jesús, ¿qué hace? Revierte esta situación, abre los ojos de los discípulos. Jesús
hace que esos corazones de esos discípulos que venían cargados de tristeza, que su vida se había detenido de golpe, ahora se devuelvan ¿a dónde? A Jerusalén, y van a compartir con los demás apóstoles que Jesucristo vive. Jesucristo vive. Entonces, cuando sus ojos son abiertos, vuelve la esperanza. Cuando sus ojos son abiertos, vuelve también la comunión. Y es que el duelo ya no se vive solo. El duelo se vive acompañado. Y esta es una gran realidad que tenemos como cristianos. El duelo no se vive solo. El duelo se vive acompañado. El duelo también se comparte. La felicidad, la alegría son motivos también de compartir. Pero también los momentos difíciles. Si alguno está pasando por un mal momento, no es bueno que esté solo. Si usted conoce el caso de algún vecino, de alguna vecina, algún amigo, alguien cercano, alguien lejano, como cristiano tiene la responsabilidad de acompañar para que esa persona no esté sola. Hace tiempo escuchaba una frase: la soledad es un buen lugar para encontrarse, pero nunca para quedarse. La soledad no es un buen lugar para vivirla. Sí para sacar lecciones, sí para comprender ciertas cosas que nos hacen falta, que nos gustan. Pero aún en la soledad está hecha para compartir. Y eso es un tercer llamado a nuestra vida como cristianos. Tenemos que mirar, tenemos que acompañar, tenemos que sensibilizarnos ante la muerte, pero también tenemos que mirar desde los ojos de la fe. También tenemos que estar dispuestos a acompañar, a que los demás no estén solos. Y un cuarto ejemplo de cómo Dios nos consuela en medio de la muerte o cuando somos golpeados por la muerte es la misma familia de Jesús. Este relato, que mientras lo estudiaba me llamaba mucho la atención porque está solo en el Evangelio de Juan. Dice Juan 19, versículos 25 al 27, que estaban de pie ¿quiénes? Frente a la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa, desde la NTV. Al mirar a su madre, imagínense, o no imagínense, pongan en su mente este episodio de la vida de Jesús, que aún cuando estaba preparándose para su muerte, se preocupaba de su madre. Y hay otro detalle también, porque estaba su familia, estaba su madre, su tía y algunas personas cercanas, otras mujeres. No se hace mención a José, no se hace mención a los hermanos de Jesús, probablemente porque aún no creían en Jesús. Nos lo dice el mismo Evangelio, que aún ni sus hermanos le creían. ¿De quién es la responsabilidad de encargarse de una madre? De los hijos, del esposo, pero en este caso no se nos habla de José, probablemente ya había muerto. Pero estaban los hijos, y Jesús les dice a su discípulo amado, le dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. No sé si les choca, no sé si lo logra comprender, pero el discípulo amado no tenía la responsabilidad de llevarse a María, la madre de Jesús, a su casa. ¿De quién era la responsabilidad? De los hijos. ¿Cómo se explica que el discípulo amado lleve a casa a la madre de Jesús? Porque no solamente nos dice que la llevó a su casa, sino que dice: a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa.
Desde ese entonces en adelante, o sea, el resto de la vida de María, ¿con quién la pasó? Con el discípulo amado. ¿Le correspondía? No. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús desde una cruz, muriendo, se preocupa del duelo de su madre? ¿Qué explicación tiene? ¿Cómo lo explica usted, hermano? ¿Qué palabra se le ocurre? ¿Qué palabra le llega a la mente para explicar esta situación? ¿Tiene alguna palabra? ¿Consolación? ¿Amor? ¿Qué otra palabra tiene, hermano? Tengo una palabra. Gracia. Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, ¿qué cosas suceden? Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, nos llevan a ir 1 kilómetro más de lo que nos comprometemos. 1 milla extra. Cuando la gracia de Dios está en nuestra vida, nos lleva a pasar aún nuestro abrigo. Cuando la gracia de Dios está actuando en nuestra vida, es gracia. Y todo lo que es gracia de Dios es inmerecido. Todo lo que es gracia de Dios es inmerecido. Quizá de aquí ninguno de nosotros merecemos estar acá. O no quizá, es la realidad, ninguno de nosotros merece el consuelo de Dios. Ninguno de nosotros merece algo agradable de parte de Dios. Pero aún Dios en su amor, en su gracia, nos dio este regalo inmerecido. La explicación de que Jesús, muriendo, se preocupa de su madre es su gracia. Es la gracia del Padre que al ver el duelo que vive una madre, se preocupa. ¿Por qué? Porque tenemos a un Padre de misericordias. Tenemos a la fuente de consolación en nuestra vida. Y podemos acercarnos confiadamente, como dice Hebreos, porque su gracia abunda. La explicación de que el discípulo amado se encargara del resto de la vida de la madre de Jesús es gracia. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Cuando la gracia de Dios está operando en ti y en mí, nos comprometemos en cosas que probablemente algunos digan no tenemos nada que ver. Y aquí les quería contar una breve historia que me contó una amiga de esta iglesia. Ella me contaba que hace un tiempo murió una de sus amigas y ella tenía un hijo. ¿Saben lo que hizo? Se dio un tiempo cada mes para ir a ver a la mamá de su amiga que había fallecido y para cuidar también a su hijo. ¿Es responsabilidad de ella? ¿Cómo se explica? Gracia. La gracia de Dios cuando actúa en nosotros nos lleva a hacer cosas que quizás para el mundo son extraños. Cosas que quizás el mundo no entiende, pero es consolación de Dios. Estamos llamados a consolar. Estamos llamados porque tenemos un Padre de misericordias. ¿Y qué nos dice la palabra? Bendito sea nuestro Dios por eso. Bendito sea nuestro Dios porque es la fuente de consolación. Es el Padre de Jesucristo que lo levantó de entre los muertos. Las respuestas que podemos dar como creyentes están más que en las palabras. Están en actuar como Jesús, en mirar a Jesús, en mirar a las personas, en estar presentes, en comprometernos más. No porque sea una responsabilidad, sino porque entendemos que nuestra vida es una manifestación de la gracia de Dios. Y esta, aún en la muerte, se manifiesta. Primer consejo que nos deja la palabra de Dios: no ignoren las situaciones que puedan estar viviendo sus vecinos,
en su lugar de trabajo. No ignoren el dolor que puedan estar sintiendo una abuela, una madre, una familia. En el trabajo, en el colegio, algún apoderado de sus hijos, algún profesor de sus hijos, algún amigo. No ignoremos lo que está pasando. Fuera de este templo, cruzando, ¿cierto? Saliendo de estas 4 paredes, hay toda una realidad que está viviendo la gente. Así como esa noticia que acabamos de leer, que un anciano de 80 años muere y nadie tenía idea. Eso no puede pasar o no debiese pasar cuando estamos nosotros presentes, porque fuimos consolados para consolar, fuimos hechos para acompañar, fuimos transformados para mostrar ese amor de Cristo en una mirada. No ignoremos. Segundo consejo, no es solamente asistencia, es acompañamiento. No se trata de hacernos visibles, sino que sea visible nuestro amor por las personas que están sufriendo la pérdida de algún familiar. Ser intencional en nuestro trabajo. Queremos acompañar, queremos dejarnos un tiempo. Para Jesús no había nada más urgente que la voluntad de su Padre. Para Jesús no había nada más urgente que la expansión del reino de Dios, que salvar a los perdidos. ¿Y en nosotros? ¿Qué es lo urgente? Quizás rodearnos de trabajo, quizás meternos en esa computadora e ignorar lo que está pasando afuera, ponernos audífonos cuando vemos a alguien llorando. Lo más urgente es comportarnos como cristianos. Y más que comportarse como cristianos, es vivir como cristianos. Número 3, tercer consejo, es no te separes ni abandones a los que le están pasando mal. Que no sea solo un momento. Después de los funerales, claro, se reúne la gente, pero después de cada uno para su lado. Como esos discípulos que se fueron a Emaús, que se fueron, pero la esperanza cuando reavivó sus corazones, volvieron a Jerusalén y estaban juntos. Hermanos, tercer consejo es permanezcamos juntos. Tiene su familia, permanezca con ella. Tiene a sus amigos, permanezca con ellos. Pero no permita que vivan solos. No permitan que se ahoguen en soledad. Acompáñelos. Y número 4, ¿cuántos de ustedes han sido consolados por Dios? ¿Cuántos de ustedes han sido consolados por Dios? Están llamados a consolar. Están llamados a través de una mirada, a través de su presencia, a través no solamente de palabras, sino que de compromiso. La gracia de Dios está en nuestras vidas. Podemos hacer esas cosas. No porque seamos filántropos, no porque lo leímos en la Biblia, sino porque la gracia de Dios actúa en nuestras vidas. Y eso es lo más maravilloso. Porque cuando la gracia de Dios actúa en nuestras vidas, las personas, como ocurría en ese relato, dicen al mirarnos verdaderamente cuánto amaba. Estimados hermanos, quiero contar una última historia para no alargarme tanto, y es la historia de un amigo. Quizá alguno de ustedes la escuchó, pero yo cuando la leí hace un par de semanas me sacó lágrimas. La historia de un amigo. Habían algunos soldados, les tocó ir a una guerra. Estaban peleando, estaban en ese conflicto, y uno de los pelotones, no sé cómo se llama, disculpe hermano Alex, pero uno de estos grupos, en uno de estos batallones, habían 2 mejores amigos. Ya terminando la guerra faltaba uno. Pasaban los minutos, pasaban los segundos, pasaban las horas, pero este mejor amigo no encontraba a su otro mejor amigo. Y le preguntaban, ¿dónde está? En algún lugar
del conflicto se debió perder. En algún lugar estaba. Pero como ya habían pasado muchas horas, ¿qué le decían? El encargado o el que tenía la jineta: no voy a perder un hombre, no te vas a devolver, no vas a ir a buscar a tu amigo porque tu amigo debe estar muerto. No voy a perder un hombre por un hombre que ya está muerto. ¿Saben lo que hizo esta persona? ¿Alguno sabe? ¿Ha escuchado la historia? Esta persona fue a buscar a su amigo. Pasó un tiempo y, moribundo, cargaba a su amigo en su hombro. Cuando el encargado lo vio, le dice: te dije que estaba muerto. ¿Saben lo que dijo? Estaba muerto, pero cuando yo fui, aún seguía con vida. Y me dijo: sabía que ibas a venir a buscarme. Mire qué maravillosa, qué potente, qué encantadora historia de amistad. De una amistad que se sacrifica, de una amistad que aún en la muerte acompaña. ¿Cuántos soldados o soldadas, podríamos decir, están esperando a que alguno de nosotros vayamos? ¿Cuántos amigos, cuántos compañeros de trabajo, cuántas personas acá en la iglesia están esperando para decir: sabía que ibas a venir por mí?